La gran autodestrucción es una consecuencia del miedo infundado. Lo que permanece inalterado por demasiado tiempo se destruye a sí mismo. Pero vivimos en un mundo de creación y destrucción constante, en el que no existe la creación absoluta ni la destrucción absoluta. Ambas forman parte del mismo movimiento. Y eso es eterno. Ursula K. Le Guin. ¿Qué dirán los cronistas del imperio del sueño al girar la mirada hacia el pasado? Allí escucharán los ecos del orgullo y la gloria de Kadad y conocerán las maravillas de Bethmora, las delicias de las riberas del Yan. Pero los hijos de sus hijos no tardarán en poner en duda toda esa pompa y exaltación, pues de sobra es sabido que los historiadores de la pirámide no se conforman con rozar la superficie. Rebuscarán con avidez entre los polvorientos secretos de los tomos olvidados y allí descubrirán con vergüenza las mentiras de sus reyes, las falacias de los dioses muertos, y sabrán por fin cómo se alzaron derramando la sangre de los inocentes, y caerá sobre ellos la deshonra. Malditos sean los pueblos ciegos que se dejaron arrastrar por tiranos sanguinarios y crueles, pues el tiempo que todo lo devora se cobrará su deuda de los usurpadores. Todos los conocéis, los habéis visto, los habéis escuchado arengar desde los altares. Ellos que arrancaron el oro de la tierra sagrada de Emnar y se bañaron en él para moldear nuevas máscaras y ocultar su verdadero rostro, para que el mundo no pudiera ver que su carcasa está vacía y que en su espíritu anidan los buitres, los gusanos, los insectos y la podredumbre, y que por muchas flores que arranquen de los jardines de Iranón, no habrá perfume en el mundo capaz de ocultar el rastro de su pestilencia. En el gran libro de piedra fue escrito que la avaricia, el rencor, la maldad de quienes solo buscan el poder por el poder, conocerán la marca de Bokruj y serán condenados por siempre a portar el signo de su maldición. Sí, amigos, nada como una profecía de las tierras del sueño para disfrutar de una historia digna de los dioses primigenios. Acomódense pues en su cubil favorito, apaguen las luces, enciendan una vela y prepárense, porque esta noche les tenemos preparado un relato muy especial, uno de nuestros favoritos sin duda, invocado desde la antología completa de Valdemar Gótica, dedicada a H.P. Lovecraft, con el apoyo del maestro Toliol, librero del mal en Gigamesh, y la traducción de Francisco Torres Oliver, José María Nebreda, Juan Antonio Molina Foix, con
todos ustedes. La maldición que cayó sobre Sarnath. Hay en la tierra de Emnar un lago inmenso y tranquilo que ningún río alimenta y ningún río fluye de él. Hace 10.000 años se alzaba en su borde la poderosa ciudad de Sarnath, pero ya no existe Sarnath. Se dice que en los años inmemoriales en que el mundo era joven, antes de que los hombres de Sarnath llegaran a la tierra de Emnar, otra ciudad se alzaba junto al lago, Ib, la ciudad de piedra gris, antigua como el lago mismo, en la que vivían seres de aspecto nada agradable. Muy raros y feos eran tales seres, como lo son la mayoría de los que habitan todo mundo incipiente y sin acabar de formarse. Está escrito en los cilindros de arcilla de Cadacerón que los de Ib eran verdosos como las aguas del lago y las brumas que emanan de él, que tenían los ojos prominentes, los labios flácidos con las comisuras caídas, las orejas curiosas y que carecían de voz. También está escrito que una noche descendieron de la luna a través de la niebla, ellos y el lago inmenso y tranquilo y la ciudad de Ib. Aunque puede que así sea, lo cierto es que adoraban a un ídolo de piedra verde mar, cincelado con la figura de Bokrug, el gran saurio acuático, ante el que bailaban horriblemente cuando la luna era gibosa. Y se dice en los papiros de Ilarnec que un día descubrieron el fuego y desde entonces encendieron hogueras en sus celebraciones ceremoniales. Pero no hay mucho escrito sobre esos seres, porque vivieron en tiempos muy antiguos y el ser humano es joven y sabe poco de criaturas tan remotas. Miles de siglos después, llegó al país de Emnar un oscuro pueblo de pastores con sus ganados, el cual construyó Thra, Ilarnec y Cadacerón a orillas del serpenteante río Hai. Y algunas tribus, más osadas que el resto, avanzaron hasta el lago y levantaron Sarnath, en el lugar donde hallaron metales preciosos. Las tribus errantes pusieron las primeras piedras de Sarnath no lejos de la ciudad de Ib y se maravillaron lo indecible al ver a los habitantes de Ib. Pero en su maravilla había también aversión, porque no parecía tranquilizador que seres como aquellos anduvieran de noche por el mundo de los hombres. Tampoco les gustaban los extraños relieves tallados en los grandes monolitos de Ib, y no se sabe cómo esos relieves subsistieron hasta épocas tardías, hasta la aparición de los hombres, a no ser que se debiera a que el país de Emnar es tranquilo
y se encuentra muy apartado de las tierras del sueño y de la vida vigil. Conforme los hombres de Sarnath veían más seres de Ib, aumentaba su odio hacia ellos, tanto más cuanto que las encontraban débiles, blandas como la gelatina al impacto de las piedras y las flechas. Así fue que un día los jóvenes guerreros, honderos, lanceros y arqueros marcharon sobre Ib, mataron a sus habitantes y empujando sus cuerpos extraños con largas lanzas a fin de no tocarlos, los arrojaron al lago. Y como les desagradaban los grises monolitos esculpidos de Ib, los arrojaron también, preguntándose ante empresa tan gigantesca cómo habrían transportado aquellas rocas de tan lejos, cómo tuvieron que hacer, dado que de aquella clase no las había en el país de Emnar ni en las tierras vecinas. Así, no quedó nada de la antiquísima ciudad de Ib, salvo el ídolo de piedra verde mar, tallado con la figura de Bokrug, el lagarto acuático. Y los jóvenes guerreros se lo llevaron como símbolo de su victoria sobre los viejos dioses y los seres de Ib, y como signo de su poderío en Emnar. Pero a la noche siguiente de entronizarlo en el templo, algo terrible debió de acontecer, porque sobre el lago se vieron luces espectrales, y a la mañana siguiente el pueblo descubrió que había desaparecido el ídolo y que el gran sacerdote Taranish yacía muerto a causa de un terror indecible, al parecer. Y antes de expirar, Taranish había garabateado sobre el altar de crisolita con trazos rudimentarios el signo de la maldición. Después de Taranish hubo muchos jerarcas en Sarnath, pero nunca llegaron a encontrar el ídolo de piedra verde mar. Y llegaron y pasaron muchos siglos, durante los que Sarnath prosperó sobremanera, de forma que solo los sacerdotes y las viejas recordaban lo que Taranish había garabateado sobre el altar de crisolita. Entre Sarnath y la ciudad de Ilarnek surgió una ruta de caravanas, y gracias a ellas intercambiaron metales preciosos de la tierra por otros metales, costosos vestidos, joyas, libros, instrumentos para artífices y todos los objetos de lujo conocidos por los pueblos que habitan a lo largo del serpenteante río Jai. Y más allá, poderosa y sabia y bella era Sarnath, y envió ejércitos conquistadores a someter las ciudades vecinas, y con el tiempo sentaron en un trono en Sarnath a los reyes del país de Emnar y de muchos países adyacentes. Asombro del mundo y orgullo de la humanidad era Sarnath la magnífica. De mármol pulido, extraído del desierto, eran sus murallas, de 300 codos de altura y 75 de grosor, de manera que 2 carros podían cruzarse sobre ellas cuando las recorrían. Tenían 500 estadios de longitud, y solo estaba abierta la ciudad por el lado del lago, donde un dique de piedra verde detenía las olas que se levantaban extrañamente una vez al año, durante las celebraciones por la destrucción de Ib. En Sarnath había 50 calles que iban del lago a la puerta de las caravanas y otras 50 que las cortaban. Con ónice estaban pavimentadas
salvo donde pisaban los caballos y los camellos y los elefantes, cuyo piso era de granito. Y las puertas de Sarnath eran tantas como los extremos de las calles por el lado de tierra, y todas eran de bronce, y estaban flanqueadas por figuras de leones y elefantes, esculpidos en una piedra que los hombres ya no han conocido. Los edificios de Sarnath eran de ladrillo vidriado y calcedonia, y cada uno tenía su jardín vallado y con un pequeño lago cristalino. Con extraño arte estaban construidos, pues ninguna otra ciudad tenía casas como aquellas, y los viajeros que llegaban de Thras e Ilarnec y de Cadacerón se quedaban maravillados ante las cúpulas refulgentes que las coronaban. Pero más deslumbrantes aún eran los palacios y templos y jardines que hizo el antiguo rey Zocar. Muchos palacios había, y el último de ellos era el más imponente de cuantos se alzaban en Thra y en Ilarnec y en Cadacerón. Eran tan altos que en su interior uno podía imaginar que se encontraba bajo la bóveda del cielo. Sin embargo, cuando se iluminaban con antorchas empapadas en aceite de dozur, sus paredes mostraban inmensas pinturas de reyes y ejércitos, de un esplendor a la vez asombroso y sugerente para quien las contemplaba. Las columnas de estos palacios eran numerosas, todas de mármol teñido y esculpidas con motivos de una belleza sorprendente. Y en la mayoría de los palacios, los pisos eran mosaicos de berilo y lapislázuli, y sardónice y carbúnculo, y otros minerales escogidos, y estaban dispuestos de tal modo que el observador podía imaginar que caminaba sobre arriates de flores preciosas. Y había asimismo fuentes que asperjaban aguas perfumadas en agradables chorros dispuestos con arte ingenioso, y eclipsándolos todos estaba el palacio de los reyes de Emnar y de los países adyacentes. El trono descansaba sobre dos leones de oro tumbados, en lo alto de una gran escalinata que arrancaba del peso reluciente, y el trono estaba labrado de una sola pieza de marfil, aunque no vive nadie que sepa de dónde provenía tan enorme pieza. En ese palacio había también numerosas galerías y multitud de anfiteatros donde luchaban leones y hombres y elefantes para solaz de los reyes. A veces los inundaban con agua traída del lago por medio de grandes acueductos, y entonces se celebraban bulliciosas batallas navales o combates entre nadadores y peligrosas criaturas marinas. Altísimos y asombrosos eran los 17 templos de Sarnath en forma de torre, hechos de brillante piedra multicolor desconocida en otras partes. A 1000 codos de altura se alzaba la más grande de todas, en la que moraban los jerarcas con una magnificencia que en nada envidiaba a la de los reyes. Abajo tenía salones tan grandes y espléndidos como los de los palacios, donde acudían las multitudes a adorar a Zocalar y a Tamash y a Lobón, principales dioses de Sarnath, cuyas capillas envueltas en incienso eran como tronos de monarcas. No se parecían sus iconos a los de Zocalar y de Tamash y de Lobón, porque estaban dotados de tal realismo que uno habría jurado que eran los mismos dioses bárbaros sentados en sus tronos de marfil. Y en lo alto de una escalinata interminable de circonio estaba la cámara de la torre, desde donde los jerarcas contemplaban la ciudad y las llanuras y el lago durante el día, y la críptica luna y los astros
y planetas significativos con sus reflejos en el lago durante la noche. Aquí se celebraba el muy secreto y antiguo rito de la abominación de Bokrug, el saurio acuático, y aquí descansaba el altar de crisolita con el signo de maldición garabateado por Taranish. Igualmente maravillosos eran los jardines construidos por el antiguo rey Zokar. Ocupaban el centro de Sarnath, abarcaban un gran espacio y estaban cercados por un alto muro. Los cerraba una inmensa cúpula de cristal, a través de la cual brillaban el sol y la luna y los planetas cuando el cielo estaba despejado, y de ella colgaban fulgentes imágenes del sol y la luna y las estrellas y los planetas cuando no lo estaba. En verano, los jardines eran refrescados con brisas fragantes, hábilmente levantadas con ventiladores, y en invierno se templaban con fuegos ocultos, de manera que en estos jardines era siempre primavera. Los recorrían pequeños arroyos sobre limpios guijarros que separaban prados y jardines de múltiples matices, con numerosos puentes tendidos sobre ellos. Muchas eran las cascadas de sus cursos y muchos los lagos minúsculos en que se ensanchaban. En los riachuelos y los lagos nadaban blancos cisnes, mientras pájaros extraños mezclaban sus trinos con la melodía del agua. Sus verdes orillas se alzaban en ordenadas terrazas, adornadas aquí y allá con emparrados de dulces racimos y asientos y bancos de mármol y pórfido. Y había infinidad de pequeños santuarios y templos donde se podía descansar o rezar a los pequeños dioses. Todos los años se celebraba en Sarnath la fiesta de la destrucción de Ib, en la que abundaban el vino, las canciones, los bailes y las diversiones de todo género. En ella rendían grandes honras a las sombras de los que habían aniquilado a los seres antiguos, y la memoria de esos seres y de sus dioses era escarnecida por danzarines y lunáticos que se coronaban con rosas de los jardines de Zokar. En cuanto a los reyes, se asomaban al lago y maldecían los huesos de los muertos sepultados en él. Al principio, a los altos sacerdotes no les agradaban estas celebraciones, porque les habían llegado extrañas historias sobre cómo había desaparecido el icono Verdemar y cómo Taranish había muerto de terror tras dejar su advertencia. Y decían que desde su alta torre venían a veces luces bajo las aguas del lago. Pero después de transcurridos muchos años sin que ocurriese ninguna calamidad, incluso los sacerdotes se rieron y maldijeron y se sumaron a las orgías de los celebrantes. ¿Acaso no ejecutaban ellos a menudo en su alta torre el rito antiquísimo y secreto de la abominación de Bokrug, el gran saurio acuático? Y pasaron por Sarnath, maravilla del mundo, 1000 años de lujo y deleite. Fastuosa más allá de lo imaginable fue la celebración del milenario de la destrucción de Ib. Durante un decenio se había estado hablando de él en la tierra de Emnar, y cuando estuvo próximo, empezaron a llegar a Sarnath, sobre caballos y camellos y elefantes, hombres de Thra, de Ilarnec, de Cadacerón y de todas las ciudades de Emnar y de países más lejanos.
noche designada, se plantaron ante los muros de mármol pabellones de príncipes y tiendas de viajeros. En la sala de los banquetes se hallaba recostado el rey Nargis-hei, ebrio de vino viejo de las bodegas de la conquistada Pnath, rodeado de nobles comensales y esclavos atareados. Muchos platos raros se consumieron en ese festín. Pavos reales de las islas de Nariel en el Océano Medio, cabritos de los montes lejanos de Implan, talones de camello del desierto benacico, nueces y especias de los huertos cidartianos y perlas de Emtal, ciudad bañada por las olas, disueltas en vinagre de Zra. Un sinnúmero de salsas se sirvieron, preparadas por los más sutiles cocineros de todo Emnar, conforme al paladar de cada comensal. Pero las más preciadas de todas las exquisiteces fueron los grandes pescados del lago, de enorme tamaño todos ellos, servidos en fuentes de oro engastadas con rubíes y diamantes. Mientras el rey y sus nobles se regalaban en palacio y no quitaban ojo al manjar culminante que aguardaba en fuentes de plata, otros lo hacían en otra parte. En la torre del gran templo, los sacerdotes celebraban su festín, y en los pabellones del exterior de las murallas se divertían los príncipes de los países vecinos. Y fue el sumo sacerdote Gnai-Ka quien vio primero las sombras que descendían de la luna gibosa hasta el lago, y vio las brumas detestables que subían del lago al encuentro de la luna y que envolvían con siniestro velo las torres y cúpulas de la sentenciada Sarnath. Poco después, los que estaban en las torres y fuera de las murallas advirtieron extrañas luces en el agua y vieron que la roca gris Sacurión, que se alzaba muy alta cerca de la orilla, estaba casi sumergida, y un vago temor se propagó rápidamente, de manera que los príncipes de Ilarnec y de la lejana Rocol desmontaron y plegaron sus tiendas y pabellones y se fueron, aunque no sabían muy bien por qué. Entonces, cerca ya a la medianoche, se abrieron de par en par las puertas de bronce de Sarnath y vomitaron una turba frenética que ennegreció la llanura, de manera que todos los príncipes y viajeros huyeron espantados, porque los rostros de esta multitud llevaban escrita una locura hija de un horror insoportable, y sus bocas proferían palabras tan terribles que nadie de cuantos las oían se detenían a comprobarlas. Hombres con los ojos desorbitados de pánico gritaban que habían presenciado en la sala de los banquetes del rey. Hombres con los ojos desorbitados por el pánico gritaban lo que habían presenciado en la sala de los banquetes del rey, desde cuyos ventanales no se veían ya las figuras de Nargis-hei y sus nobles y esclavos, sino una horda de seres verdosos de ojos saltones, bocas de comisuras torcidas y raras orejas. Seres que bailaban horriblemente, portando en sus zarpas platos de oro engastados con rubíes y diamantes que contenían toscas llamas. Y los príncipes y los viajeros, mientras huían de la sentenciada ciudad de Sarnath a lomos de sus caballos y camellos y elefantes, miraron hacia el lago engendrador de brumas y vieron que la roca gris, Acurión, había quedado por completo sumergida.
Por toda la tierra de Emnar y países adyacentes corrieron las historias de los que habían huido de Sarnath, y las caravanas dejaron de buscar esa ciudad condenada y sus preciosos metales. Pasó mucho tiempo antes de que ningún viajero visitara el lugar, y aún entonces solo se atrevieron los intrépidos y decididos jóvenes de cabellos amarillos y ojos azules de la lejana Falona, sin parentesco ninguno con la gente de Emnar. Estos son los que efectivamente fueron al lago en busca de Sarnath, y si bien encontraron el lago inmenso y tranquilo y la altísima roca gris Acurión que se alza junto a la orilla, no pudieron ver el prodigio del mundo y el orgullo de la humanidad. Donde en otro tiempo se levantaron murallas de 300 codos y torres aún más altas, ahora se extendía solo la orilla pantanosa, y donde antes habían vivido 50 millones de habitantes, ahora se arrastraba el detestable lagarto acuático. Ni siquiera quedaban las minas de precioso metal. La maldición se había abatido sobre Sarnath. Pero medio sepultado en los juncos, descubrieron un curioso ídolo verde, un ídolo prodigiosamente antiguo con la figura de Bokrug, el gran saurio acuático. Ese ídolo, entronizado en el alto templo de Ilarnec, fue adorado más tarde bajo la gibosa luna en toda la tierra de Emnar. ¿Les ha gustado el relato, amigos? Una historia increíble, la de nuestros protagonistas de esta noche, ¿no creen? Lovecraft escribió La maldición que cayó sobre Sarnath en diciembre de 1919, en una etapa de su vida en la que buscaba nuevos modelos literarios que le permitieran alejarse del relato de terror convencional del que sin duda estaba algo cansado. Aún no había desarrollado plenamente el horror cósmico que definiría su obra en los años venideros, y gustaba de utilizar una prosa arcaizante y solemne, deliberadamente excesiva, cercana a los mitos dunsanianos que tanto le fascinaban. Casi como una crónica de leyenda, más que como un relato de horror más típico de los tiempos en los que solían escribir sus contemporáneos. Así, la narración de la caída de Sarnath es la condensación de una historia ancestral, transmitida a través de los siglos, de generación en generación, tratada con la distancia alegórica de los mitos que entremezclan hechos de un pasado remoto con la mística de las profecías y la magia de los cuentos ancestrales, algo que el maestro Lord Dunsany dominaba como nadie y del que Lovecraft se consideraba un simple imitador. De hecho, Howard admiraba profundamente la obra de Dunsany, tanto o más que la de Edgar Allan Poe, y en obsesivas jornadas de escritura febril, Lovecraft trataba de imitarlos a ambos, casi de plagiarlos, en una secreta relación de ciudades y panteones de dioses olvidados, de las fábulas oscuras de Poe
con sus relatos, como Sombra o Silencio o La máscara de la muerte roja, transitaba hacia los mundos perdidos en la niebla del tiempo de Dunsani, como Bezmora, Babulkunz o el país del Yan. Sí, amigos, en las fantasías de las tierras del sueño buscaba nuevos orígenes para nuevos mitos. Pero en los tiempos de Lovecraft, dignificar las ficciones fantásticas y primigenias no era una tarea sencilla. Los inicios del siglo XX todavía bebían de la novela realista y naturalista, incluso con la paulatina incorporación del modernismo. Eran tiempos en los que el progreso y la experimentación luchaban contra las convenciones del mundo antiguo. Pero Lovecraft no parecía dispuesto a renunciar a ninguno de ellos. Por una parte, pretendía huir de las historias góticas de fantasmas, pero por otra, no era capaz de escapar del todo de sus intenciones arcaizantes, y aún así se sentía atraído cada vez más por la ciencia ficción cosmicista, por entidades de otros mundos y dimensiones que pugnaban con su imaginario de épicas pretéritas. Así que decidió aunarlo todo. Parecía querer detenerse en los paseos oníricos de ciudades ancestrales, buscando engendrar una sensación de antigüedad indefinida mediante tonos del lenguaje elevado y rítmico, similar al de la prosa poética de Dunsani. Y a la vez introducía dioses lunares, entidades primigenias, especies extraterrestres y quiméricas que en algún momento del pasado habían poblado nuestro mundo. En Sarnath, esta confluencia se manifiesta tanto en el tono ceremonial de la prosa como en la concepción de ese mundo, ese espacio ficticio y autónomo, poblado por dioses de nombre impronunciable, tan antiguos como las especies híbridas que los acompañan. En esa escala mitológica, una vez más, la soberbia de la humanidad no conoce límites, y empeñados en sobrepasar y humillar el legado de la prodigiosa estirpe de Bokrug, los habitantes de Sarnath sucumbirán a sus propias ambiciones, a la manera del mito trágico dunsaniano. Y es que, en el llamado ciclo onírico, Sarnath ocupa una posición significativa como ejemplo de civilización antigua destruida por transgredir los límites de lo incomprensible. Es una referencia de valor incalculable y simbólico para entender la arquitectura ciclópea que Lovecraft manejaba para sus tierras del sueño. Un baile de dimensiones y tiempos, ecos de un pasado futuro que subrayan la idea de que incluso en los reinos de la ensoñación, la grandeza humana es transitoria y precaria. Ya lo decía el mismo Lovecraft en sus viajes oníricos en busca de la perdida Kadath, que los soñadores que desafían todas las cosas del mundo de los sueños y aún arden con la llama de la búsqueda no son simplemente curiosos, sino que buscan lo que les corresponde. Y a pesar de todo, caerán a través de infinitos vacíos de negrura consciente. Allí donde se tambalean los eones, donde mueren y renacen universos enteros, y las estrellas se convierten en nebulosas, y las nebulosas en estrellas de amaneceres que brillan como fuentes doradas de carmín y de púrpura, y sus gritos desgarrarán el éter mientras caen, protegidos de los demonios exteriores, por los haces de luz de la eternidad.
Y mientras reflexionamos sobre esta y otras diatribas primigenias, recuerden que pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca a través de nuestro podcast en www.evox.com o en nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. No podemos irnos sin agradecer una vez más al maestro Toliol, librero del mal en Gigamés, a Valdemar Gótica y su antología de relatos del maestro Lovecraft, con la traducción de Francisco Torres Oliver, José María Nebreda y Juan Antonio Molina Foix. A ellos y a todos nuestros mecenas, sin los cuales nada de esto habría sido posible. Y si quieren formar parte de nuestro culto tentacular, recuerden visitar el perfil de iVoox de Noviembre Nocturno y pulsar sobre el botón de apoyar. ¿Quién sabe? Quizás algún día podamos invocar al gran soñador submarino. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos una apacible madrugada desde noviembre.